Cordial saludo. Mi nombre es Ana Teresa Gamarra Navarro, maestrante en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Video de sustentación del proyecto de investigación Estrategia Pedagógica desde la perspectiva del enfoque etnocultural inclusivo en estudiantes de preescolar, presentado a la jurado Erika Gallego. Agosto 1 del 2022, Santiago Apóstol Sucre, Colombia. Descripción general del proyecto. Focalización del proyecto. Este proyecto consta de una propuesta para implementar una estrategia pedagógica con enfoque etnocultural, orientada a afianzar los procesos de enseñanza y aprendizaje en la institución educativa Sabas Edmundo Balseiro Blanco. Las actividades están diseñadas según los propósitos de la etnoeducación y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, a través de los derechos básicos de aprendizaje para el grado preescolar. El proyecto se focaliza en una comunidad afrodescendiente, cuyo grupo presenta características étnicas multiculturales, constituidos en su mayoría por familias nucleares, multiculturales y familias con integrantes pluriculturales. Es una comunidad compleja, pues su historia de marginalidad y exclusión la hace partícipe de problemáticas a nivel social, económico y político, donde los docentes son los principales actores que identifican y buscan soluciones a los problemas de aula. Una de sus funciones es concebir planes de estudio técnico en donde se visibilicen los lineamientos claros para llevar a la praxis una verdadera educación inclusiva. Planteamiento del problema. El Ministerio de Educación Nacional señala que en la educación inicial los niños y las niñas aprenden a convivir con otros seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural, a conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismo, a ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse seguros, partícipes, escuchados, reconocidos, a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes formas de expresión, a enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con su familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país. Ministerio de Educación Nacional, 2014, página 12. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantean problemas a nivel de la propia institución, como falta de recursos, estilo de gestión directiva y educativa. No es ajeno que estas comunidades afrodescendientes han afrontado situaciones de violencia, pobreza y discriminación, por lo cual los currículos etnoeducativos requieren transformaciones basadas en el contexto. Por todo lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿de qué manera las estrategias pedagógicas, desde un enfoque etnocultural, promueven la inclusión de estudiantes de preescolar de la institución educativa Sabas Edmundo Balseiro Blanco? En este proyecto se desarrollaron varios objetivos. Objetivo general:
Diseñar e implementar una estrategia pedagógica desde la perspectiva del enfoque etnocultural inclusivo en estudiantes de preescolar en la institución educativa Sabas Edmundo Balseiro Blanco, municipio de San Onofre, Sucre. Objetivos específicos. Primero, favorecer el aprendizaje de los estudiantes del grado preescolar en transición de la institución educativa Sabas Edmundo Balseiro Blanco mediante el fomento de las habilidades con enfoque etnoeducativo. Segundo, identificar los derechos básicos de aprendizaje en preescolar y las actividades pedagógicas inclusivas. Tercero, propiciar ambientes de aprendizaje basados en el contexto local afrocolombiano que promuevan el desarrollo integral de los niños y niñas en educación inicial. Fundamentación teórica. Etimológicamente, la palabra educación procede del latín educatio, que significa crianza, la cual tiene por lo menos dos étimos latinos: educere, educare. Por otra parte, Ricardo Cuenca en el 2012 propone la educación inclusiva como una transformación de la cultura escolar, que no solo se refiere a la atención a los problemas de discapacidad, sino a la reafirmación de una identidad docente múltiple, que le da valor a la profesión y que postule al docente en un rol crítico frente a las políticas de calidad educativa y la visión de formación en ciudadanía incluyente, que beneficie a todos y que aporte verdaderos cambios a la sociedad de Latinoamérica y de países como Colombia. Es importante mencionar dentro de la fundamentación teórica los derechos básicos de aprendizaje en preescolar, los cuales permiten, según el Ministerio de Educación Nacional, orientar la construcción de experiencias y ambientes a través de mediaciones pedagógicas en la articulación de procesos. Marco conceptual. Para desarrollar esta investigación, algunos conceptos claves son: etnoeducación. La etnoeducación es considerada como una antigua batalla en la cual se está en una constante lucha por la reivindicación de los grupos culturales y especialmente los grupos étnicos, indígenas y afro. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional en el año 2016 señala que la etnoeducación es la que se ofrece a grupos o comunidades que integra la nacionalidad y que posee una cultura como una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Otro concepto dentro del marco conceptual son las estrategias pedagógicas, las cuales son fundamentales en el proceso formativo del niño, porque durante esta etapa desarrolla habilidades, capacidades y actitudes que deben ser estimuladas para generar aprendizajes significativos. Otro concepto a recalcar en este proyecto es el de comunidad afrocolombiana. Se registran que están compuestas por diversos grupos de descendientes de africanos esclavizados, traídos a América desde la época de la conquista y la colonia española. En la costa caribeña, las tradiciones africanas se han mezclado con rasgos culturales indígenas y mestizos, que se pueden apreciar en la música,
los rituales religiosos, la gastronomía y la literatura. Sánchez y Ortega, 2002. ¿Cómo se aplicó y desarrolló el proyecto? Este proceso investigativo está enmarcado en el campo educativo, articulando los elementos relacionados con las prácticas pedagógicas y sus comprensiones a la luz de la metodología investigación-acción participativa, con un enfoque cualitativo. Se convierte en un tipo de estudio descriptivo, cuyos centros son los sujetos de investigación, es decir, la población de primera infancia, de la institución educativa Sabas Edmundo Balseiro Blanco, de la cual se tomó una muestra de 20 estudiantes del grado preescolar, los cuales oscilan entre los 5 y 6 años. Técnicas e instrumentos. Las técnicas e instrumentos que se tuvieron en cuenta para la recolección de la información fue la revisión documental, que incluye el registro de documentos digitales o físicos, acorde a la temática de la investigación. Observación directa. Es una técnica que se ajusta al trabajo de campo para resolver las inquietudes con respecto al contexto de la comunidad afro. Esta técnica permitió reflexionar dentro del mismo contexto de los niños, buscando estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones, para lo cual se contó con el diario de campo, un instrumento de gran utilidad en el desarrollo del proyecto. Para el fomento de habilidades en los participantes, desde la perspectiva del enfoque etnocultural, se desarrollaron 2 actividades. La primera, denominada La música como instrumentos de interculturalidad, y la segunda, llamada La Abuela Francisca. En la primera actividad, los estudiantes elaboraron con material reciclable instrumentos que hacen parte de la cultura afrodescendiente, como maracas, guasá y tamboras. El objetivo se orientó a tomar conciencia de la cultura afrodescendiente. La segunda actividad, La Abuela Francisca, se orientó a estimular sus capacidades audiovisuales y reconocer sus símbolos culturales. La proyección de un corto video donde los personajes principales son la nieta y la abuela y otros personajes secundarios como los vecinos y otros nietos. La abuela le refiere que el turbante viene de la época de la esclavitud y promueve su uso. Los niños se mostraron alegres y expresaban que los turbantes los usan sus familiares y que ellas también les gustan. Con estas 2 actividades se fomentaron habilidades desde las dimensiones corporal, socioafectiva, estética y comunicativa, teniendo presente el abordaje desde el enfoque etnocultural. Desde la metodología investigación-acción participativa, se realizaron 3 actividades pedagógicas inclusivas, abordando el DBA con el cual se articuló. Primera actividad, Poesía afro, me gritaron negra. Segunda, Me divierto jugando con los valores. Y tercera, titulada El autorretrato. En la primera actividad tuvo como propósito tomar conciencia sobre los estereotipos raciales y la diversidad.
La segunda actividad, Me divierto jugando con los valores, tuvo como propósito fomentar la cultura inclusiva a partir del juego de roles. Utilizando el DBA, reconoce que es parte de una familia, de una comunidad y un territorio con costumbres, valores y tradiciones. Se trabajó el valor de la amistad y su antivalor, enemistad. En la tercera actividad, el autorretrato, cada niño debía reconocerse a sí mismo y dibujar sus particularidades. Se les instruyó que se colorearan como si fueran ellos mismos, con su color de piel. Sin embargo, ningún niño usó el color negro, lo que permite analizar que ellos no son del todo conscientes de temas como la discriminación o el racismo debido a su edad, pero sí demuestran un desconocimiento para identificarse con su color de piel, es decir, como negros. Al generarse una reacción inesperada en esta actividad, tal como lo plantea Restrepo en el 2014, en las fases de la investigación-acción, al deconstruirse una expectativa previa, se permitió la generación de una visión distinta o reconstruida de la experiencia pedagógica. En este orden de ideas, es pertinente reforzar en los participantes sus vínculos con lo corpóreo y lo cultural. Resultados. Con la implementación de esta estrategia pedagógica se obtuvieron los siguientes resultados. Los niños y las niñas reconocieron íconos musicales de su propia cultura afrocolombiana, lo que favoreció su capacidad para identificar y emocionarse con sus expresiones folclóricas. Se identificó que los niños y niñas no perciben ningún tipo de conflicto en sus rasgos físicos para el desarrollo de sus experiencias cotidianas, ya que la palabra negro o negra hace parte de su uso frecuente y no representa ningún tipo de violencia u ofensa hacia ellos. Con esta estrategia se fomentó la inclusión, se promovieron actitudes colaborativas entre estudiantes, denotando que los actores, familia, comunidad, escuela y territorio son parte consustancial de su aprendizaje. De este proyecto investigativo se concluye que el papel que asume el etnoeducador es el de proporcionar las herramientas necesarias para fortalecer el proyecto educativo institucional. Además, involucra el protagonismo de los niños y las niñas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Los niños y las niñas de la institución educativa Sabas Edmundo Balseiro Blanco se convirtieron en sujetos activos de la investigación-acción participativa, siendo el centro del proceso investigativo y pedagógico. Para el fomento apropiado de las habilidades con un enfoque etnoeducativo, en el aula deben implementarse pensamientos reflexivos que hagan de los estudiantes seres activos y partícipes, creando un proceso continuo articulado con la didáctica y las prácticas pedagógicas. Muchas gracias.